Hola, hola, buenas noches, queridas magas, bienvenidas esta noche al Club de Lectura. Hoy tenemos una sesión bonita, poderosa y también de cierre. Hoy estamos dando de cierre precisamente a nuestro libro que hemos estado leyendo las últimas semanas, los últimos meses, que es Este dolor no es mío. Hoy nos corresponde justamente como el capítulo final, dos capitulitos, que tiene que ver primero uno con el lenguaje del éxito y el siguiente capítulo que ya hace como una conclusión un poco más grande, que vamos a pasar justamente para hablar ujú, del lenguaje nuclear del éxito. Luego al final hay como una parte del glosario, pero bueno, en eso no voy a detenerme hoy, sino justamente como ya a la última parte del libro. Cuéntenme cómo se han sentido, cómo les ha ido. Yo les había enviado un mensaje también ahorita por el grupo de WhatsApp que les decía que voy a hacer de alguna manera como una pausa entre que retomamos el siguiente libro y mientras tomo algunas decisiones frente a cómo voy a seguir haciendo el acompañamiento en este espacio. Así que yo les había dicho, voy a hacer algunas encuestas, algunas preguntas de cómo les gustaría que siguiéramos haciendo este espacio, así que las invito ahí como a responder y a estar pendientes como de las preguntas que se hagan en el grupo. Así que gracias por estar acá. Voy a empezar entonces para con como el análisis. Hoy no quiero hacer justamente como la lectura literal del capítulo 13 y el 14, sino justamente voy a entrar como a hacer como el resumen, hablar de los aspectos clave y de algunos ejercicios pues adicionales como a los que ya están propuestos en el libro, sino también como de unos que yo siento que es importante como revisar y que nos pueden complementar como con otros ejercicios que hemos estado trabajando. Entonces voy como a centrarme en eso, ¿vale? Entonces, pues el capítulo, la sesión pasada estuvimos hablando justamente de todo lo que tiene que ver con el capítulo 12, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la relación de pareja, ¿no? Y veíamos ahí como unos ejemplos bien interesantes. Y hoy vamos a hablar del capítulo 13 y del 14. Entonces, frente a estos capítulos, pues el lenguaje nuclear del éxito, capítulo 13 ya está justamente hacia la parte justamente final. Todos estos capítulos yo les había contado, pues que tienen que ver con toda esta parte que el autor la llama como justamente como la parte ya de integración, ¿no? De cómo al principio como nos habló más como de manera clara, específica, desde la teoría, todo lo que tiene que ver con las lealtades familiares, ¿no? Y cómo esto influye en diferentes aspectos de nuestra vida. Pero ya luego, en esta parte final, pues ya luego ya empieza como a integrar de manera más específica, darnos mayores pistas como de cómo responder a estas situaciones, ¿no? No simplemente como solamente cómo mirarlo, sino también cómo de pronto podemos solucionar, mirar, sanar ciertos aspectos, ¿no? Espérame en un momento, reviso si alguien está acá en la lista. Listo. Entonces, vamos al capítulo 13, el lenguaje nuclear del éxito. Entonces, este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra historia familiar pues puede estar influyendo en nuestra capacidad para alcanzar el éxito y la estabilidad económica. Nos muestra que en muchas ocasiones, cuando encontramos justamente como dificultades recurrentes en el ámbito profesional, en el ámbito financiero, pues que ahí es donde podemos mirar y determinar si de pronto pueden estar existiendo ciertas lealtades invisibles, dinámicas familiares. Pues claro, hemos hablado que esto mucho, o sea, esto es de manera inconsciente, o sea, que no lo vemos realmente, pero que sí nos pueden estar justamente limitando
nuestra capacidad pues para encontrar el éxito, para tener como mayor prosperidad, abundancia, riqueza, ¿sí? Como lo quieran llamar. Y eh, esta situación se puede generar porque podemos estar teniendo algunos bloqueos, ¿no? Y que pueden surgir con situaciones como, por ejemplo, que nosotros empecemos a mirar, identificar qué ancestros en nuestra familia, por ejemplo, sufrieron fracasos económicos, ¿no? Por ejemplo, si un abuelo perdió un negocio debido a una crisis económica, pues podemos estar como repitiendo ese patrón de pérdida sin darnos cuenta, ¿no? También podemos sentir una culpa por haber recibido una herencia o un beneficio económico también injusto, ¿no? Y si en entonces podemos ver que si en nuestra familia hubo injusticias económicas, ¿no? Que ahí nos hablaban como de un caso en específico del autor, como una herencia desigual o alguien que prosperó a costa de otros y como explotando, se hizo rico porque explotó a otras personas, ¿no? Entonces eso podría generar que nosotros nos autosaboteemos para compensar el daño que de pronto nuestro familiar justamente le generó a otras personas, ¿no? También podemos ver que puede existir como una especie de miedo a superar a nuestros padres, madre o padre o algún ser querido de la familia, ¿no? Porque si esas personas no tuvieron éxito o digamos que no prosperaron de la manera que ellos querían, pues podemos estar sintiendo que cometemos como una serie de que, como de traición, ¿sí? A nuestra familia, si logramos llegar más, o sea, a otro nivel, no sé, lograr más que ellos, por así decirlo, ¿no? Y claro, pues también en estas situaciones que puedes pasar, pues el autor vuelve y nos habla de, por ejemplo, cuando hay una ruptura temprana con la madre, él habla en varias ocasiones justamente como de estas situaciones y en lo que puede afectar. Y en este caso, pues justamente lo que sucede es que como nuestra madre representa la conexión con la seguridad y la vida, si una separación emocional o física, pues podríamos estar sintiendo justamente que no merecemos recibir abundancia, ¿no? En este caso, pues nos habla justamente como eh, de, de unos casos, ¿sí? Como el ejemplo de Ben, de Loretta, John Paul, de Elizabeth, ¿no? Quienes encontraron en el origen de sus bloqueos económicos en su historia familiar y cómo lograron transformarlos al reconocerlos y sanarlos, ¿no? Entonces ahí podemos sacar como destacar algunas preguntas claves para reflexionar. La primera de ellas es si he identificado en mi familia historias de pérdida, de injusticia o fracaso económico, ¿sí? Segunda, si siento culpa cuando me va bien financieramente. Tercero, que si yo me permito recibir y disfrutar la prosperidad o más bien tiendo a sabotearme. Cuarta, ¿cómo puedo honrar mi linaje sin repetir las limitaciones del pasado? ¿Sí? Esas son como algunas de las preguntas claves que nos pueden ayudar como a identificar esta parte del autosabotaje, ¿sí? O como del no permitirnos también como tomar la riqueza o la prosperidad que nos corresponde por derecho divino, ¿sí? Entonces, aquí podemos plantear una actividad sugerida, ¿sí? Que es muy similar a como los ejercicios que nos plantea el autor en el capítulo y es, por ejemplo, escribir una carta a nuestro linaje o si ya tienes como identificado como específicamente algún familiar, pues agradeciéndolo por todo lo que nos han dado y también diciéndole o pidiendo permiso si también lo ves, así como permitiéndote también avanzar con libertad, ¿no? No desde la limitación, sino justamente desde la libertad. Y puedes también como cerrar los ojos, conectar ahí un momento con tus ancestros, ancestras
diciéndote también como que ellos te dicen, como te damos permiso para prosperar, puedes hacerlo de manera diferente, ¿no? Y siento que esta visualización o este ejercicio, ya sea la carta, o sea, de la carta y la de visualización, la podemos hacer para diferentes aspectos. También puede funcionar para la parte, por ejemplo, de que hablamos en el capítulo anterior, que tiene que ver con la parte de las relaciones de pareja, ¿no? O sea, también podemos decir como, podrían decir las ancestras, por ejemplo, si es algo como un madre, abuela, ¿sí? Como en capítulos como en los ejemplos que vimos en el capítulo anterior. Entonces, como que las ancestras diciendo, como te damos permiso para que puedas tener una relación de pareja como la soñaste, sí, puedes hacerlo de manera diferente. O también lo he visto, por ejemplo, que se puede usar, por ejemplo, cuando uno necesita conectar con el ser mujer, sí, porque repetimos como patrones también de madre, abuela y esto, y es también como decir, yo decido cómo ser mujer, cómo tomo, me conecto con la feminidad, cómo, sí. Entonces creo que este ejercicio, tanto de la carta como de la visualización, la pueden usar como para diferentes aspectos, ¿vale? Cuéntenme si tienen alguna pregunta de esta parte del lenguaje nuclear del éxito, ¿sí? Él habla justamente como de las dinámicas familiares que pueden afectar, ahí están como justamente como los ejemplos que él nos plantea, ¿no? Y más cerca de, pues a mí me aparece ya como al final del capítulo, la página 261, 267, perdón, están 21 preguntas, ¿sí? ¿Qué nos podemos hacer para plantear, para explorar la influencia de nuestra historia familiar sobre el éxito personal? No sé si de pronto tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y vuelve a conectar mucho con eso, con la relación con la madre, con el éxito profesional de papá, de mamá, ¿no? Que se separaron cuando estaban niños. Bueno, ahí son 21 preguntas que podemos revisar, que podemos analizar justamente como para mirar estos aspectos que hemos venido hablando. Luego pasamos al capítulo 14, pues el capítulo 14 evidentemente es súper cortico, son solamente 4 o 5 páginas, pero que también nos permite como revisar y hacer varias cosas que nos sirven como para integrar como todo esto que hemos venido hablando durante el libro, ¿no? Entonces el capítulo 14 se llama La medicina del lenguaje nuclear y tiene como esta introducción. Dice, si te miras atentamente la palma de la mano, verás a tus padres y a todas las generaciones de tus antepasados. Todos ellos están vivos en este momento. Cada uno de ellos está presente en tu cuerpo. Tú eres la continuación de cada una de esas personas. Entonces, este capítulo pues nos explica que una vez que hemos logrado identificar nuestra frase nuclear y los patrones que han estado limitando nuestra vida, podemos comenzar nuestro proceso de sanación, ¿sí? Y pues que todo este lenguaje nuclear es el que hemos estado hablando justamente en la última parte, ¿no? Como la segunda parte del libro. Entonces vamos a encontrar justamente como algunas claves como para esta parte. Entonces, primero, pues partimos como del poder del reconocimiento y es que darnos cuenta también de las de nuestras creencias limitantes y que pueden venir justamente de generaciones anteriores, pues eso también al mismo tiempo nos permite verlas desde una perspectiva diferente, ¿no? Y que va conectado con lo que yo les decía hace un momento, como no solamente como saber y reconocer que nuestros ancestros nos pueden decir como, ok, tú puedes hacer las cosas diferentes, sino también al mismo tiempo como yo darme el permiso, como, ok, puedo hacer las cosas diferentes, yo no tengo por qué sanar o hacerme responsable de lo que mis antepasados hicieron, ¿sí? Pero también desde el amor y de la compasión, como saber que hicieron lo mejor posible con las herramientas que tenían en su momento también, ¿no?
Luego vamos a mirar también cómo transformar pues esa frase nuclear, ¿no? Para conseguir cómo seguir en ese proceso de transformación, ¿no? Entonces, en lugar de ver nuestra frase nuclear como un obstáculo, recordemos que la frase nuclear, y exactamente, pues hablábamos justamente del miedo que podemos tener, ¿no? Y pues que viene como junto con la queja, ¿no? Esa queja que tenemos todo el tiempo, pero que esa queja responde justamente al miedo, que es lo peor que podría pasar, ¿no? Pues que no la veamos justamente como un obstáculo, sino más bien como una herramienta de liberación. Entonces, por ejemplo, si, no es, si mi frase nuclear o mi queja está conectada, por ejemplo, con decirme como que yo siempre seré un fracasado, una fracasada, ¿m? Pues puedo transformar esa oración, yo lo llamaría como una frase de afirmación o afirmación, no sé, como lo quieran llamar, que diga, tengo el poder de crear mi propio destino, ¿sí? O sea, en vez de siempre ser un fracasado, tengo el poder de crear mi propio destino, ¿sí? Luego, pues nos damos cuenta que también pueden haber ciertas herramientas que nos pueden ayudar a reescribir nuestro lenguaje nuclear, ¿no? Y esas herramientas, pues él no las ha estado mencionando a través del libro, pero que pueden ser justamente, pues, por un lado, la respiración consciente y es identificar cómo las emociones que surgen con nuestra frase nuclear y liberar la carga emocional que tiene justamente, pues, a través de hacer conciencia, pero con ejercicios de respiración. Otro ejercicio que también podemos hacer, otra herramienta, es la repetición de frases curativas, ¿sí? Es crear nuevas frases que nos ayuden a cambiar la percepción de nuestra historia, ¿no? Él decía que, claro, en el libro le explicaba como que de alguna manera se cambiaba la genética, ¿no? Porque toda esta parte emocional, pues también se transmite, pero que una forma de contrarrestarlo, pues era a través del lenguaje, de las visualizaciones, ¿no? Entonces, en este podemos hacer justamente como ese ejercicio de crear las frases, ¿no? Yo a veces hago un ejercicio como de esto, como de escribir por un lado las creencias limitantes, los miedos, no sé qué, y luego las paso a hacer afirmaciones positivas. Yo sé que a veces como que se vuelve un poco trillado esto de las afirmaciones positivas y como que todo esto, pero sí me sirve a mí para que, digamos que a nivel mental, cuando yo siento que me estoy diciendo esa frase o cuando viene ese miedo, ya sé que yo tengo la posibilidad de convertirlo en algo más, ¿sí? Digamos que ya no me juzgo y me critico por lo que digo, sino que digo como, ok, estoy escuchando, pero puede ser diferente, ¿sí? O sea, como que puedo hacer ese ejercicio como de pasarlo al otro lado, pero claro, es un ejercicio consciente, ¿no? A mí me sirve mucho, yo tengo aquí como, aquí tengo en mi escritorio unas frases que tengo justamente, por ejemplo, de la parte sobre la relación de pareja, del amor, otras que tienen que ver con la abundancia, la riqueza, la prosperidad, otros sobre la confianza, la rendición, ¿sí? Pero entonces son frases que, por ejemplo, yo en la mañana, en la noche las leo, siempre las tengo cerca, porque son frases que me permiten a mí como estar y conectado, estar como muy conectadas con eso también, ¿no? Otro ejercicio, otra herramienta, pues que ya les venía hablando, es justamente es la visualización sanadora, ¿no? Y es imaginar a nuestros ancestros, madre, padre o el ancestro hasta donde consideres que lo necesites, pues dándonos su bendición para vivir plenamente, ¿no? No solamente como en la parte del dinero, riqueza, prosperidad, éxito laboral, profesional, pero sino también en la parte de la riqueza, de la parte de la pareja, de, sí, o sea, como en el aspecto en el que tú sientas que tiene que ver con tu frase y tu queja nuclear. Y pues es importante que en medio de todo esto, pues sepamos que es necesaria la práctica constante, ¿no? Nosotros, y a veces pasa como en estos procesos de acompañamiento de sanación o de las lecturas que yo hago,
que generalmente uno quisiera como que hubiese una transformación de la noche a la mañana, ¿no? Pero pues es necesario una repetición constante, una transformación desde otro lugar, ¿no? Siempre les he dicho cómo es del amor y la compasión hacia nosotras mismas, pero pues que sí, yo- o sea, no sé, yo tengo 38 años y si llevo, por ejemplo, 38 años pensando de una manera, pues, ¿qué esfuerzo y qué dedicación necesito yo en este momento para transformar una creencia limitante o para transformar justamente algo que tengo arraigado un montón de tiempo? Pues también tengo que reconocer, pues, que requiere trabajo, que requiere tiempo, requiere dedicación, que muchas de esas aspectos que yo necesito sanar, pues, se hagan en el ejercicio diario, en el ejercicio y en la repetición constante, no solamente amanezco y ya la logré, no, o sea, como que también ver que se requiere también un trabajo también ahí, ¿no? Generalmente, por ejemplo, esto es lo que yo les digo, bueno, de la visualización, por ejemplo, del mapa de sueños en la mañana, en la noche, lo de las frases también en la mañana, en la noche, ¿no? Porque para que ese cambio sea duradero, pues se necesita esa repetición y darle también espacio en nuestra vida diaria, ¿no? Algunas preguntas claves para reflexionar en torno a este capítulo final, pues es preguntarnos y también mirar, por ejemplo, cómo de pronto y que es como para la discusión, para que me ayuden y compartan lo que ustedes piensan. Es, por ejemplo, luego que hemos pasado como todo este proceso del libro, que de pronto hablamos en algún momento como los niveles en los que podríamos entrar al libro, ¿no? O sea, como curiosidad, transformación, sanación, mirarnos, como ¿sí? Pero pues, por ejemplo, cómo ha transformado nuestra percepción sobre nuestros miedos después como de este proceso, como de mirar todo este libro. También si de pronto ustedes lograron identificar esas emociones que sienten cuando dicen su frase nuclear en voz alta, ¿no? Que fue uno de los ejercicios que nos planteó el autor en los capítulos. Y de pronto, como a manera evolutiva, transformadora y sanadora, cómo podemos nosotras reescribir nuestra historia desde una perspectiva también más amorosa y liberadora, ¿no? Y en esa medida, pues también las invito como a que esa frase nuclear que de pronto pudieron identificar, ¿no? O sea, esa frase nuclear original, que la podamos reformular en una afirmación positiva, ¿sí? Y que la podamos leer en voz alta todos los días para y ver cómo, o sea, tratar cómo de hacer esa observación en el tiempo de cómo esto se transforma, ¿sí? O sea, cómo puede cambiar nuestra percepción con el tiempo también frente de pronto a este ejercicio, ¿no? Entonces, pues sé que hemos como recorrido un camino profundo de autoconocimiento y transformación que va de la mano de esto que les decía, como ese nivel de pronto de profundidad que ustedes de pronto también le quisieron dar al libro, pero que también ahí tenemos ciertas herramientas que nos permitan reconocer esos miedos heredados, ¿no? Para ver las cosas también desde otro lugar, desde otra perspectiva, cómo también de pronto podemos romper con patrones limitantes y abrirnos también a otras posibilidades, ¿no? Entonces, cuéntenme frente a estas preguntas que les que les venía haciendo, ¿sí? Como eh, quisiera escuchar su percepción, de pronto también frente al proceso, frente al libro, ¿no? Para que vayamos haciéndole cierre a este libro maravilloso. Entonces, la que quiera levantar la mano, o si quiere escribir aquí por el chat, yo la voy leyendo. Voy a compartirles las preguntas en el chat como para que nos queden ahí y todas podamos responder y compartir el cierre del libro. Les voy a compartirles acá.
Ujú, ujú. Listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado mi percepción sobre mis miedos después de este proceso? ¿Cómo qué emociones siento cuando digo mi voz nuclear en voz alta? Y la última, ¿cómo puedo reescribir mi historia desde una perspectiva más amorosa y liberadora? Entonces, mientras se van animando y a responder, yo les decía en la sesión pasada que, bueno, está como el glosario como que responde como algunos de los conceptos claves, pero esta parte que tiene que ver como con los apéndices. El apéndice A tiene la lista de preguntas sobre la historia familiar. Apéndice B, lista de preguntas sobre el trauma temprano. Y son unas preguntas que a mí se me ocurría, creo que lo voy a hacer, pero ahí les boto la idea. Se me ocurría justo hacer como un formulario de Google en el que uno puede como recoger y recopilar la información, pero que sea pues un tonto anónimo y que no recoja la información familiar, pero que uno se la pueda compartir a diferentes familiares. Sí, o sea, como que no reúna el correo, como que no se necesite poner su nombre, o sea, como que no sea requisito, y dejar las preguntas abiertas, hacer como todo el listado de las preguntas y compartirlo a la familia y quien esté dispuesto como a responder a compartir, pues que no se sienta presionado como que va a quedar su nombre, pero sí, porque muchas personas de la familia pueden saber muchas cosas que de pronto nosotras desconocemos, ¿no? Que corresponden a la historia familiar o a los traumas también heredados. Listo. ¿Quién quisiera compartir su palabra? ¿Quién nos quiere compartir frente a estas preguntas como de cierre del libro? La que quiera compartir su percepción. O si quieren una pregunta más sencilla, como con qué se quedan después de la lectura de este dolor no es mío. Con qué se quedan, si le quieren decir en una palabra, entonces en una frase, pueden levantar la mano, prender el micrófono, participar o escribir ahí en el chat. Hola, buenas noches a todas. Hola, hola, bienvenida. Gracias. Eh, pues con respecto a las preguntas, digamos que aún no tengo muy clara mi frase nuclear. Bueno, pero entonces, bueno, dice, cómo ha cambiado mi percepción sobre mis miedos después de este proceso. Pues ya llevo como un proceso largo. Cuando iniciaste pues a compartir la lectura de este libro, empecé a hacer como un poco más de conciencia y a decir, bueno, esos miedos, pues como lo dice claramente el título del libro, no me pertenecen. Muchos de los miedos que tengo, que no sé de dónde salen, ni sé, o sea, no tengo como claro cuál es el origen de los miedos. Entonces, como empezar como a tomarlos de pronto de una manera amorosa y decir, bueno, por alguna razón están aquí en mi vida y, y siento que lo más importante es como ir soltando, ¿sí? Agradecer de pronto a las experiencias pues, de las personas que ya han estado antes de mí, a mis ancestros, e ir soltando los miedos y sobre todo, pues pensar que el único momento que tengo es este momento presente. Que haya pasado lo que haya pasado en el
en el pasado, valga la redundancia, eh, um, pues ya está ahí y pues mi misión en esta vida o lo que decidió mi alma a venir a sanar, pues tiene que ver con aquellas experiencias que han tenido mis antepasados tal vez, pero pues no quedarme ahí arraigada y preguntarme y preguntarme y preguntarme, sino como ir soltando e ir comprendiendo desde el amor qué es lo que sucede. Con respecto a la frase nuclear, pues en un principio empecé a notar como varias cosas. eh, um, y algo que había notado es que en algún momento, hace como unos 2 años, empecé a preguntarme como cuál era el sentido de mi vida porque sentía que no había nada, o sea, que no, cuál era el sentido de mi existencia, así como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces siento que va por ahí mi frase nuclear, como, ¿para qué estoy en este mundo? Y qué emociones siento. Al principio sentía como que no había nada, como que era un vacío. Y ya siento que el sentido de mi vida tal vez está en lo más sencillo, en lo más cotidiano y que tiene que ver como con esa misión que he venido a, qué a, a cumplir en esta existencia. Aquí se hicieron las preguntas. Ah, aquí están. Y con respecto a la última pregunta que hice, ¿cómo puedo reescribir mi historia desde una perspectiva más amorosa y liberadora? Creo que tiene mucho que ver con las dos respuestas anteriores, que es ver esas experiencias de pronto que desconozco y que tal vez están haciendo un poco, impactando un poco de mi vida, tomarlas desde el amor y soltar. O sea, es como el amor, el soltar y el transitar este momento presente, porque así haya pues tenido experiencias que desconozco y que me afecten en este momento. eh, um, no puedo quedarme todo el tiempo pensando en ello. Y con respecto a los ejercicios que nombrabas ya al finalizar, pues de las visualizaciones, de las, ¿cómo se llaman? De las afirmaciones, pues hace un año había empezado a hacerlo y como que me dejaba como llevar, como que me pasaba algo y como que ya no lo seguía haciendo. Y de pronto este año ya comprendí algo y es pues la constancia y que si algo sucede, esas mismas frases, esas mismas afirmaciones son las que me tienen que, o bueno, con las que me tengo que guiar y fortalecer todo eso que no me deja como avanzar. Pues eso quería compartirles y agradecerte pues por este espacio de compartir tu palabra, tu experiencia y todo lo bonito que nos compartes en cada sesión. Muchas gracias. Gracias, gracias Carolina por tu compartir. Gracias por estar aquí, por compartir también la experiencia como también el proceso, porque es bien bonito también escucharlas, ¿no? Como cómo va viviendo cada uno ese proceso de leerse, de leer el libro y de leerse a sí mismas, ¿no? Porque es parte de la invitación también de este libro, ¿no? A veces los libros nos atraviesan de diferentes formas también y es como lo vamos viendo y cómo lo vamos revisando. Frente a esto que dices como de las afirmaciones, yo tengo unas que son como, por ejemplo, hay unas que tengo como afirmaciones para el amor, es que es como para la parte del amor propio y la pareja, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay unas que me parece interesante que también son de, más que afirmación, es una declaración, ¿no? Y en esto de la declaración es como, ¿qué es lo que yo elijo también, ¿no? Comparto unas como, eh, yo amo mi vida, yo estoy en perfecta salud, yo tengo tranquilidad financiera, sí, o sea, porque yo elijo ser feliz, entonces también como lo que yo de alguna manera declaro a la vida, declaro de las cosas que también como que quiero transformar, ¿no? Algunas también yo lo que hago es que es algo que empecé a hacer también el año pasado, y es unas que yo hago como para recibir, para agradecer, también como para intencionar, para pedir, y las renuevo, o sea, como que elijo 3 o 5 que quiero trabajar
durante 90 días y me concentro en esas y a los 90 días las reviso, las cambio, las reformulo y así, ¿sí? Y que son las con las que yo me concentro, aunque tengo, lo que te digo, si tengo unas afirmaciones largas, como que tengo aquí como pegadas en la parte de mi escritorio, pero también tengo otras que son como las que concentro más la atención y son tres o cinco por mucho. Voy a ir leyendo acá lo que han escrito aquí en el chat. Mariel decía, dice, hola, a mí me ha motivado a indagar más sobre mis antepasados. He comprendido que detrás de mi historia está la historia de mis padres y la de mis abuelos y pues al final todo ha ido tomando un sentido. Lili nos comparte. Darme cuenta y poder identificar varios estados personales y al mirar hacia atrás reconocer que muchas decisiones que tomé fueron desde mis lealtades familiares. Dice, Mariel ha cambiado mucho mi percepción de la vida. Blanqui. El libro me ayuda a soltar, perdonar, abandonar mis miedos y permite ver, quitarme el velo, y me permite quitarme el velo. Pues estoy consciente de que en mis manos está mi hoy, a amar y a reconocer que el trabajo es interno y que quedo con la palabra equilibrio y gratitud. Gracias, gracias. Juliana, gracias, Vivi. Este libro lo encuentro muy sanador. Voy a implementar, poner mi frase nuclear en un modo positivo y en una afirmación, declaración que me acompañe todos los días. Es lo más lindo que me llevo del libro. Solo agradecimiento a mi presente, honro mi pasado y a mis antepasados. Ok. Lili dice, Bella, ¿de dónde sacas las afirmaciones? ¿Te refieres a las que yo escribo y como que repito? Sí, 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 las que tienes colgadas, bueno, todo eso, ¿dónde lo sacas? Muchas de trabajo justamente como interior, Lili, porque lo que he hecho es eso, como lo que yo les hablaba hace un rato, a partir de preguntas que me permiten como identificar esas creencias limitantes que puedo tener frente al dinero o frente a la pareja, frente al amor, escribo esos miedos, o literal, tengo miedo de no me merezco, soy suficiente, no soy suficiente, o sea, como lo que siento que me da miedo, que no logro, que no sé qué lo hago como a un lado y luego solo vuelvo una frase de afirmación, ¿sí? O sea, como soy suficiente, merezco lo mejor, merezco así, o sea, como, que era lo que yo le decía ahorita a Carolina, como una declaración también ante la vida de lo que merezco y de lo que sueño y también de lo que quiero hacer. Y otras que les decía como en las que me concentro son en las que siento que necesito como trabajar en este momento. Y las hago justamente, por ejemplo, hago una que tiene que ver con la pareja, si es como lo que necesito trabajar, o hago otra sobre la parte del dinero, otra sobre la salud, ¿sí? Pero que me implique como cierto movimiento, digamos que no es solamente como el deseo, sino como en el que yo sé que puedo concretar como una acción también concreta. Por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, como para hacer ejercicio, voy a poner un ejemplo. Entonces, como tengo tiempo para hacer ejercicio y cuidar de mi salud física, emocional, espiritual y mental. O, por ejemplo, si fuera, entonces, voy, cosas que yo hacía el año pasado, voy a biodancia, tomo terapia y para mi salud emocional, física y espiritual, ¿sí? O sea, como que no es solamente, por ejemplo, esas en las que me concentro, yo les meto un poquito de acción que me implique algo de movimiento también a mí hacia lo que yo quiero trabajar o lo que quiero concretar también. Ok, ok, sí, porque yo lo que hago, por ejemplo, el año pasado trabajé la confianza y era muy, muy consciente de confiar y tal, ¿no? Y este año estoy trabajando en la estabilidad, pero wow, ¿no? Y no importa que viaje, no importa, sino que yo debo conseguir encontrar esa estabilidad dentro de mí. Entonces, eso, bueno, me imagino que Louis Hay también tiene cosas y bueno, esas cosas. Sí, yo es que he tenido como varios momentos. Por ejemplo, me gustan también escuchar afirmaciones positivas como para empezar tu día y esas ni siquiera son mías, sino, por ejemplo, así las busco en YouTube. Afirmaciones positivas para empezar el día de Luisa H. Hay y las pongo y las escucho, por ejemplo, mientras me voy cambiando, mientras me voy organizando y esto.
Gracias, Vivi, por tu tiempo. Yo, la verdad, me siento muy afortunada de estar en este espacio. He aprendido mucho de ti. Y bueno, quisiera que cada vez fuéramos más y vamos a ver cómo lo planteas para el siguiente libro. Estoy súper, súper. Vale, Lili, Lili. Mil gracias también aquí por tu compartir, que venimos desde el libro anterior, así que muchas, muchas gracias. Bueno, queridas magas, ¿alguna quisiera compartir algo más? De mi parte, pues darles infinitas gracias por el acompañamiento, por estar aquí, por permitirse también como confiar, por un lado, en el espacio, darse en ustedes también el tiempo, que a veces no es fácil, como entre las 10.000 cosas que intentamos hacer en el día, en lo cotidiano. Entonces, gracias también por dedicarse este tiempo. Sé que es un tiempo también sanador para cada una y de alguna manera siéntanse felices porque ya están haciendo el camino, ya están haciendo el proceso. Muchas veces me han escuchado como que también les digo como que a veces nos damos demasiado palo y parecería que estuviéramos viviendo en un bucle todo el tiempo de sanación, de revisar un montón de cosas, de no sé qué, pero también confíen en el proceso, en que se están abriendo los caminos, en que estamos haciendo el trabajo. Entonces, así como un abrazo también cada una por lo que está haciendo también para trabajar en sí misma. Y muchas, muchas gracias por estar acá. Yo les voy compartiendo a través del grupo de WhatsApp cómo va a ser la dinámica que vamos a ir trabajando. Mientras tanto, hacemos ahí un rececillo pequeño mientras reacomodo y reorganizo cómo van a venir las cosas, ¿vale? Así que muchas gracias por la sesión, gracias por estar aquí. Un abracito para todas. Sí, las que puedan ahí como poner la cámara para tomar la foto. Aquí, aquí, aquí. Gracias, gracias por estar ahí. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Gracias, gracias. Bonita noche, que descansen. Si están en Gracias, Bogotá, Vivi. que se caliente porque está haciendo mucho frío. Así que muchas gracias. Bonita noche para todas. Gracias, buen camino a todas. Gracias. Gracias, que descansen. Chao, chao.